Buenas noches. Así. Buenas noches con todos, chicos. Mi nombre es Daniel Chacón, de la base 21, cursando cirugía humana. Algunos me conocen. Estoy organizando estos pequeños repasos, como les había estado comentando a los chicos de semiología con los que había podido conversar en el Hospital Carrión. Y bueno, en esta ponencia, el encargado va a ser Kevin Gutiérrez, también de la base 22, que está cursando medicina interna con ustedes en Carrión. Y bueno, antes de comenzar, pues tenemos como invitado especial al doctor Eduardo Monge, docente del capítulo de gastroenterología de nuestra sede ya hace muchos años, y pues que lo he invitado para que les pueda dar unas pequeñas palabras de introducción previas al repaso teórico que vamos a tener, ¿no? Doctor Monge, adelante. Muchas gracias, buenas noches con todos. Algunos creo que los conozco del capítulo en Carrión y bueno, los demás es una oportunidad también para conocernos. Y efectivamente a Daniel lo conozco ya hace 2 o 3 años, he visto su esfuerzo no solamente como alumno por aprender, sino también por compartir lo que sabe con los que llaman hermanos menores. Así que con mucho gusto acepté unos par de minutos de estar con ustedes y nada, decirles que aprecio mucho este esfuerzo extra a la parte programada, curricular, y que, bueno, si bien yo estoy involucrado en la docencia en gastroenterología, creo que mi vínculo va más allá de eso y va en el sentido de lo que yo considero ser una persona involucrada en la formación de personas. Y en ese sentido, creo que a mis alumnos, a los que conozco personalmente y van a hacer sobre todo las prácticas conmigo, siempre les trato de inculcar 3 principios que para mí han sido fundamentales en ejercer mi carrera. Se los digo siempre en inglés, que es otra de las cosas que trato de inculcarles, la importancia de aprender. Y yo les digo, para ejercerlo bien, creo que si uno sigue estos principios de enjoy, care, and then read, va a ser una práctica mucho mejor. ¿En qué sentido? Yo creo que el primer principio para practicar esta profesión, sobre todo, cualquiera en realidad, es disfrutarlo. O sea, si uno realmente disfruta, y en este momento ustedes tienen que disfrutar el ser alumnos, el de ver cosas nuevas, de aprender cosas nuevas, sobre todo en el curso de semiología, porque creo que el curso de semiología es el momento en el que uno se desprende de todo lo básico y comienza a encontrarle sentido, a ver cosas nuevas, a entender cosas nuevas, a experimentar cosas nuevas, y eso hay que disfrutarlo. Entonces, para mí el primer principio es eso, enjoy, disfrútenlo. Lo segundo es nunca olvidarnos de que nuestra profesión es una profesión de servicio y nos debemos al cuidado del paciente. O sea que mi segundo principio siempre ha sido care. Care for the patient, cuidemos del paciente, involucrémonos con el paciente, recordemos que son seres humanos en un momento difícil, pero son seres humanos. Y por último, el tercer principio es este: go home and read. Vayan y lean, vayan y estudien. Y yo creo que uno lee y estudia y aprende mucho mejor si lo hace pensando en un ser humano que está adoleciendo de algo. O sea que yo creo que con esos 3 principios, y para no extenderme mucho, resumo mi filosofía de ser médico. Así que Daniel, con mucho gusto de ver que sigues en este esfuerzo de ayudar a los menores, y encantado, probablemente acompañe un ratito a Kevin para ver la mecánica de este capítulo y después los dejo para que sigan aprendiendo y sigamos aprendiendo, porque creo que eso nunca para. Aprendamos juntos. Daniel, muchas gracias por invitarme y buenas noches con todos. Muchas gracias por sus palabras, doctor Monge. Bueno, chicos, antes de comenzar, también finalizar estas palabras mías, diciendo que el capítulo de gastro es uno de los también más fuertes en el Hospital Carrión, así que presten atención y espero que hayan estado atentos a sus clases teóricas del doctor Guamán y
y monje, ¿no? Muchísimas gracias nuevamente, doctor, y Kevin, te cedo la palabra para que continúes. Muchas gracias. Me voy a presentar brevemente. Yo soy Kevin Gutiérrez. Y bueno, me alegra mucho en esta ocasión haber tenido como un invitado especial al doctor Eduardo Monge, alguien muy especial para mí. Me adoptó en semiología, en medicina interna, y siempre ha sido una figura bastante importante en mi desarrollo. Y espero que de alguna manera también les pueda llegar esa formación más que académica, sino personal en las de ustedes. Y entonces, realmente aprecio mucho que, bueno, de alguna forma me haya visto crecer y que ahorita yo esté aquí como un año más como medicina interna. Y pues nada, es todo un honor personalmente enseñar el capítulo de gastro, más o menos un repasito, algo básico de lo que el doctor ya habrá formulado para su capítulo. Pero más que nada quisiera que pues les quede eso, que disfruten el capítulo, que pues siempre vean a los pacientes como personas y pues nada, que no dejen de estudiar, porque eso es lo importante para el diagnóstico y para salvar sus vidas. Entonces, sí, voy a comenzar con la presentación del temita. Espero que les sirva como fijas, principalmente. Ya está. Bien, entonces vamos a comenzar con la parte de repaso teórico de gastroenterología. Como primeros temas o primer enfoque, esta primera parte vamos a llevar, yo especialmente voy a llevar la parte de hígado y vías biliares y todo lo que es la zona de ictericia. Ya más adelante se programará un repasito que vaya a llevar el tubo digestivo y demás complicaciones pancreáticas, etcétera. Entonces, cuando estamos hablando del hígado, lo primero que pensamos es en complicaciones que tiene este hígado. Primero hablamos de insuficiencia hepática, una hipertensión portal, varices, etcétera. Y la enfermedad más usual en la que pensamos en un hígado se trata de una cirrosis hepática. Para esto debemos entender primero cuáles son las principales causas de la cirrosis hepática. Primera, la más usual, especialmente en población peruana y sobre todo en Callao, por ejemplo, es una hepatotoxicidad. Van a haber muchos pacientes en general que se les pregunta sobre sus hábitos nocivos y claro, refieren alcohol y refieren que tomaban, no importa necesariamente que tomen, no es usual de que el paciente diga que tome todos los días un vasito, sino es más usual de que te diga que los fines de semana, viernes, sábado y domingo se emborrachaba hasta perder la conciencia. Entonces, el alcohol es el principal agente de hepatotoxicidad. Ustedes ya saben, por el metabolismo en el alcohol, por la oxidación, radicales libres, etcétera, que genera una lesión en el hígado. También hablamos de fármacos. Ustedes ya deben saber la intoxicación por fármacos y que es un buen ejemplo de una dosis dependiente. Es decir, tiene que cumplir cierto rango de dosis para ya ser hepatotóxico y lesión ácida, que es simplemente por existir el fármaco, por así decirlo, ya genera un riesgo de hepatotoxicidad. Otros ejemplos clásicos de cirrosis hepática se trata de hepatitis. Como tal, las hepatitis biliares pueden ser diversas, ustedes ya deben conocer, pero es importante entender de que no todas las hepatitis causan una complicación crónica, una cirrosis en este caso. En este caso vemos que la hepatitis A no está mencionado porque esto tiende a ser agudo, transmisión oral fecal, y no tiene la cronicidad. En cambio, la B, C y D sí. Entonces es importante que lo tengan en cuenta, que la A no es cronicidad. Con la hepatitis biliar, ya sea primera o secundaria, con la hepatitis clorescente, hepatitis autoinmune, etcétera. Aquí lo importante es que vean que un proceso inflamatorio de ataque, ya sea viral, ya sea autoinmune, daña el hígado. Procesos metabólicos, tenemos el otro lado de la balanza. Si ya habíamos hablado de una hepatotoxicidad por alcohol, lo que antiguamente se mencionaba, ahora está en desuso, se le menciona como un hígado graso alcohólico y no alcohólico. Un término en desuso, ya deben entenderlo como relacionado al metabolismo. Entonces, la cirrosis hepática metabólica es principalmente debido al consumo excesivo de grasas que van acumulándose en el hígado y generan esa cirrosis hepática que se va complicando crónicamente. Otros tipos metabólicos se debe a la deficiencia de alfa-1 antitripsina, la enfermedad de Wilson por depósito de cobre, hemocromatosis por depósito de hierro, etcétera. Otras injurias cirróticas hepáticas son de tipo vasculares, como una obstrucción de la vena hepática superior e incluso la
en la vena cava inferior, una obstrucción que haga una congestión hepática, una cirrosis cardíaca, también por insuficiencia hepática y una congestión, y también criptogénica, debido a una causa incierta, o podemos llamarlo también idiopática. Entonces, una vez establecido esto, ¿qué debemos entender? Para entender bien la insuficiencia hepática, o mejor dicho, la cirrosis, debemos separarlo en dos aspectos clínicos. Uno es que el hígado no funcione bien en su labor, es decir, hay una insuficiencia hepática, una hepatopatía crónica, y por el otro lado tenemos de que el hígado físicamente genera una obstrucción en la circulación portal. Estos son los dos rangos clínicos y es lo que tienen que entender bien para su examen, porque deben saber diferenciar si una clínica se presenta en cirrosis es debido a que el hígado no está funcionando o el hígado está obstruyendo las vías portales. En este caso, los ejemplos son los clásicos: insuficiencia hepática crónica, insuficiencia. Hablamos de insuficiencia, una es hormonal, en casos de ginecomastia, menorrea, atrofia testicular, difusión eréctil. Otra podemos hablar sobre los estigmas hepáticos, las petequias, equimosis, hematomas. Hablamos también, en este caso, de la encefalopatía hepática, el metabolismo del amonio y la urea, procesos de telangiectasias, eritema palmar, contracturas de Dupuytren, edema y hipoalbuminemia debido a la poca producción del hígado, etcétera, etcétera. Por el otro lado, tenemos también características de una hipertensión portal. Como habíamos hablado, una cirrosis tiende a ocluir y aumentar esta presión, generando principalmente desequilibrios debidos a la citis. Esta citis, a diferencia de una citis que puede ser por una hipoalbuminemia, puede deberse a pues, un aumento de la presión portal, bien dice su nombre. Entonces, el cuerpo, al intentar pasar esta barrera que genera el hígado, tiende a generar circulación colateral. Esto tiene lugares clásicos. El más clásico, el que ustedes ya deben conocer, se trata de las varices esofágicas. Es un camino colateral que intenta atravesar la circulación portal. Otro camino que podemos ver clínicamente es la cabeza de medusa en el ombligo, como una forma de estrella, de circulación ascendente, etc. Más adelante van a ver cómo poder identificarlo. Podemos decir que esta hipertensión también genera una congestión a nivel del vaso, que genera una esplenomegalia, y por esto mismo, por insuficiencia, por la hipertensión, podemos generar más clínica. En este caso, una combinación de ambos, que es de predominio hipertensión pulmonar, genera un síndrome hepatorrenal, es decir, la insuficiencia de la cirrosis crónica en el hígado genera que los riñones no filtren bien, entonces no está llegando suficiente circulación a los riñones y esto genera una insuficiencia renal aguda. En el síndrome hepatopulmonar hablamos de que por alguna manera los pulmones no son capaces de poder oxigenar bien debido a manifestaciones como puede ser un edema de pulmón o incluso la famosa tripopnea, que el paciente de pie no puede respirar bien, es característico de este síndrome. Después, presiones de 1.5 es una presión normal y mayor a 5 ya hablamos de presión portal, aunque esto no es muy relevante, al menos en esta etapa de semiología. Bien, una vez establecido esto, ya podemos verlo como ejemplos. En el lado de la izquierda podemos ver principalmente las características de insuficiencia hepática. Hablamos de los estigmas hepáticos, de las gestasias, petequias, eritemas, uñas de Terry, la mitad proximal blanca y lista roja, uñas de Murke, que se refiere a estas bandas horizontales. Y por el otro lado, vemos insuficiencia hormonal, también por insuficiencia hepática. Hablamos de que este procesamiento, al aumento de estrógenos, no se logran metabolizar en el hígado y convertirse en andrógenos. Entonces, en el hombre genera patrones de feminización, ¿no? Como son la ginecomastia, la atrofia testicular, difusión eréctil, de libido, infertilidad, etc. Y una disminución en el vello corporal de forma masculina, lo genoide. Se puede juntar como el rasgo o el hábito de Chebyshev. Adicionalmente a esto, también hablamos que la hepatopatía, por el rasgo de hipertensión, generalmente da características como una ictericia, puede obstruir las vías biliares. Una de las principales características de la insuficiencia hepática es la encefalopatía hepática. Este sí es importante para su examen, principalmente porque, como les había dicho, a nivel de metabolismo del hígado no está funcionando bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso?
vemos que el amoníaco es un producto que está constantemente en el cuerpo, no logra metabolizarse a nivel hepático a urea, una sustancia que puede ser expulsada por la nivel de los riñones. ¿Cuál es el problema de esto? El hígado no funciona, el amonio se comienza a acumular y este amonio tiene la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica, es decir, la insuficiencia hepática genera este cúmulo de amoníaco. Y es importante entender esto. No aumenta el grado de urea, aumenta amoníaco, porque no se está metabolizando. Entonces, hay diferentes grados para ver la encefalopatía hepática, pero antes que eso vamos a ver cuáles son las principales causas, porque como tal, si vemos que el amoníaco es parte del metabolismo de las proteínas, entendemos de que un aumento del consumo de las proteínas puede generar una descompensación en este caso. En consumo de carnes predominantemente rojas puede llevar a esto. Una hemorragia digestiva por el propio consumo de proteínas en la sangre, incluso el procesamiento de la hemoglobina, genera este aumento del amoníaco. Una descompensante bastante común es la infección. Hablamos que en varones el más común es a nivel pulmonar, una infección de vía respiratoria baja, y en mujeres se trata de una ITU, aunque también puede descompensarse con infección pulmonar. Otro es la constipación o el estreñimiento. En este caso se explica porque al disminuir la velocidad del tracto intestinal, el cuerpo tiene más tiempo para absorber el amoníaco, que genera que haya más concentración y que esta clínica se presente. Después diuréticos, sedantes, incluso procesos traumáticos como una cirugía puede causar esto. Entonces, la encefalopatía hepática tiene grados. Esto también es importante que lo sepan, porque como tal van a haber muchos pacientes encefalopáticos cuando vean pacientes con cirrosis en piso, por ejemplo. Entonces, lo importante aquí es que puedan estadiarlo al menos con pequeños rasgos. Primero, es que el paciente, cuando ya tiene problemas hepáticos y está asintomático, tiene pequeños procesos de encefalopatía, porque este amoníaco ya comienza a subir de nivel. Entonces, clínicamente podemos ver de que en procesos matemáticos más complejos, el paciente tiende a responder o a demorar más. El procesamiento mental de gran nivel está disminuido. En cambio, el paciente puede hacer sus cosas con normalidad. Por tanto, el paciente en este estadio no va a notar nada. En el grado 1 es cuando el paciente ya presenta lo clásico en este estado es la alteración del sueño. Es el paciente de que está despierto en la noche y durmiendo en el día. Entonces le preguntas al familiar y dices, ¿y cómo ha estado estos últimos días? Y dice, que ha estado molestando, que ha estado haciendo ruido de noche, no me ha dejado dormir. Ese paciente está en un grado de encefalopatía grado 1, está cambiando el patrón. Después se le nota confundido, un poco mareado, un poco no se encuentra ubicado, pérdida de memoria, etc. Hasta aquí se trata de un proceso meramente cognitivo. En el grado 2 ya se presenta pues un proceso más clínico que pueden verlo con signos. En este grado 2 es donde aparece por primera vez la asterixis. Esa asterixis se trata de poder pedirle al paciente de que extienda primero sus brazos y no solamente eso, sino de que genere un movimiento voluntario. La asterixis se define por ser un movimiento de repetición cíclica, como se puede ver en la imagen, que su mano tiemble como si fuese una repetición o automatismo, pero únicamente aparece con movimientos voluntarios prolongados. Es decir, lo que se quiere es que el paciente fuerce una dorsiflexión y lo mantenga por 30 segundos. Ante este momento va a generar movimientos involuntarios cíclicos de articulaciones metacarpofalángicas y movimientos de dedos. Esto es en el grado 2. Yendo al grado 3, si en el grado 2 habíamos visto que hay una manifestación más orgánica y clínica en primera instancia, en este caso es una hiperreflexia. En el grado 3 esto cambia. Podemos verlo que el paciente tiene una hiporreflexia. Eso es lo más relevante en el grado 3. Y en el grado 4 es cuando el paciente ya está pues en las últimas, ya está mal y cae en un estado de coma, porque ya, como hemos explicado, que el amoníaco puede atravesar la barrera hematoencefálica, genera una manifestación clínica importante. Es importante aquí también entender de que en este grado desaparece la estereosis. En este caso, entonces cuando le pregunten en el examen probablemente digan ¿qué grado aparece la asterixis? Deben entender en el grado 2.
El primer grado se trata de un patrón de sueño alternante. El paciente está despierto en la noche y durmiendo en el día. En el grado 2 presenta ictericia y hiperreflexia. En el grado 3 esto cambia, una hiporreflexia. Y en el grado 4 este desaparece y ya entra en un estado de confusión, estupor y coma. Entonces ya pasamos por insuficiencia hepática. Ahora vayamos a una hipertensión portal. En este caso es más lógico pensarlo, ya que se trata simplemente de una alteración en la circulación. Primero, la fibrosis hepática por un daño crónico genera un aumento de resistencia intravascular. Este caso genera un aumento de la presión, que ya habíamos mencionado que era mayor a 5%. Este dato no es muy relevante, sino que entiendan de que esto aumenta. Esto hace que la sangre quiera poder pasar a través y genere circulación colateral. En este caso tiene áreas clínicas importantes, como primero podemos decirlo, una circulación de varices esofágicas, cabeza de medusa, incluso puede llegar a dar hemorroides internas. Es importante que la circulación colateral no da hemorroides externas en ningún caso, debido a que la circulación portal simplemente habla sobre el plexo superior de la reacción interna del recto, entonces no da externas. También podemos decir de que por esto mismo, primero genera una disminución en el flujo sanguíneo renal, como habíamos dicho, genera una IRA, una insuficiencia renal aguda. Hablamos de que también disminuye la presión debido a que no está circulando completamente, lo cual genera que la sangre no le llegue, el corazón no le llegue suficiente sangre, lo que disminuye el gasto cardíaco. Entonces, ¿qué es importante que entiendan aquí? Que los pacientes cirróticos van a verse como pacientes hipertensos, hipotensos. Siguiendo con esto, podemos clasificarlo importantemente como dónde está la ubicación de la hipertensión portal. Podemos hablarlo ubicación en el hígado o arriba o debajo, es decir, poshepática, hepática y prehepática. Esta ubicación quiero que la entiendan bien, o más que nada vean que la poshepática, cuando hablamos de circulación portal, está superior al hígado y la prehepática es inferior. En el caso de vías biliares, que pueden llegar a confundirse, generalmente es al revés, que una obstrucción biliar poshepática es abajo y prehepática es sistémica, o podemos decirlo arriba. En este caso, si entienden bien cómo es la circulación, van a poder entender dónde está la obstrucción y cuál es la principal causa. Las principales causas de poshepática, habíamos dicho que es una obstrucción, primero, que el corazón no lata bien, genera una congestión hepática. Segunda, una trombosis de vena suprahepática, el famoso síndrome de Buchiari. En manifestaciones hepáticas ya habíamos dicho de que la primera, en este caso la más frecuente, es una cirrosis. También podemos hablar de un proceso de hepatopatía crónica que genera una fibrosis, sin mencionar una cirrosis, en este caso una fibrosis hepática. Y esto podemos subdividirlo más, si vemos más específicamente, hablando en el espectro sinusoidal. O sinusoidal, como habíamos dicho, superior, una enfermedad venoclusiva, el inferior, un característico de una infección parasitaria como esquistosomiasis. Esto no viene de salud. En prehepática ya vemos de que lo principal es la trombosis venosa porta. Aquí es importante la distinción porque existen tipos de hipertensión portal. Como hemos dicho, poshepática, hepática y prehepática. Otra clasificación, podemos decir una hipertensión portal cirrótica y una hipertensión portal no cirrótica. En este caso, la no cirrótica ya entendemos que es principalmente por trombosis, incluso por infestación como la esquistosomiasis. Entonces, tenemos aquí esquemas importantes. Primero, si es la trombosis superior, es decir, la poshepática, en caso de Buchiari, entendemos que hay una congestión hepática primero y podemos verlo clínicamente como un hígado agrandado de tamaño. En caso sea una obstrucción de trombosis de vena porta, nos da una manifestación más directa a través de la circulación colateral de varices esofágicas, esplenomegalia, etc. Importante saber entre poshepática y prehepática. Entonces, bien, ¿qué es lo que podemos ver? Es seguro, ya a esta altura, probablemente ya hayan visto un paciente con ascitis, un paciente hinchado. Ascitis puede ser confundida con diversas patologías. Puede ser un paciente gordito, puede ser un paciente que, no sé, tiene un neumoperitoneo, una víscera perforada, etc. Entonces, lo primero que hacemos en ascitis es examinarlo. Y tenemos que examinarlo bien. Primero es ver que efectivamente
sea una hinchazón por un líquido en la cavidad peritoneal y no sea por masa grasa, por distribución, etcétera. Entonces, lo primero que vemos es que tiene una forma característica. Hablamos de que cuando el paciente está echado, que tiene primero un timpanismo a nivel superior y tiene una forma en U a nivel inferior. Esto podemos verlo, es importante, porque probablemente cuando ustedes vean una zona mate en el estómago, tengan que compararlo y buscar esta forma. En cuyo caso tenga una forma más localizada, puede tratarse de un quiste, por ejemplo. Entonces, es lo principal. ¿La presencia de líquido o no? Y ahora bien, su ubicación, ¿está enquistado o no? Ahora bien, hablando de líquidos, ya habíamos mencionado que tiene una forma característica cuando está simplemente echado. Esto también podemos verlo si aplicamos el primer principio de mover al paciente hacia un lado. Al ser líquido que no está fijado a nada, simplemente en una cavidad, este líquido se va a mover. Entonces, lo primero que vemos es el concepto de matidez desplazable. Es decir, si habíamos encontrado de que, por ejemplo, en la fosa ilíaca izquierda se encontraba también mate, pero cuando lo movemos hacia su lado derecho, esta matidez desaparece, entonces la matidez se desplazó y ahora se encuentra pues en toda la región basal derecha. Es el principal examen. También podemos examinarlo a través del signo de la oleada, porque esta característica que tiene el líquido de transmitir los impulsos, vamos a aprovecharlo en este caso. La maniobra es simplemente tenemos la mano que cubre y la tensión de la piel. Entonces, con esto hacemos de que el impulso que le vamos a dar no sea a través de la piel, sino esperamos que sea positivo o negativo en relación a que haya verdaderamente un líquido adentro. Entonces, con la mano puesta, una mano se le da en posición de mano abierta, plantada, y con otra damos un pequeño golpecito. Si con la mano receptora sentimos la oleada, vemos y sentimos de que es por un líquido adentro. Otra sería por características clínicas, como puede ser abdomen en sapito, abdomen en batracio, como puede verse bastante hinchado y un ombligo que está pues protruyendo. Otra también es el signo del témpano, que es que el hígado, al estar, por así decirlo, flotando en un líquido, podemos manipularlo de cierta manera, que es de que al paciente inspirando, el hígado va a bajar, entonces con el dedo de medio empujamos el hígado y vemos si el hígado se hunde y vuelve a flotar. Esto confirma la presencia de un líquido. Otra característica, bueno, la circulación colateral. Como podemos ver, este es un caso bastante eh, notorio de circulación colateral. Aquí no hay ninguna duda. También vemos de que esta circulación puede dar varices esofágicas. Y esto ya lo había mencionado bastantes veces. ¿Por qué es importante? Principalmente porque estas varices, al estar en contacto con el esófago, una zona que no está hecha para eh, transportar gran cantidad y volumen de sangre, entonces está en riesgo de sangrado. En la endoscopía se puede ver cómo esas varices están bastante agrandadas, bastante notorias, y en cualquier momento, debido a diversas causas, incluso por haber comido algo, o sea, puede generar un raspado crónico, incluso puede dar que sea más probable que haya un reflujo gastroesofágico y que simplemente esas varices se rompan y genere un sangrado de vía digestiva alta. Entonces, cuando vean a un paciente cirrótico, deben preguntarle si ha tenido molestias al ingerir, si ha tenido alguna vez vómitos rojos o en su defecto si ha tenido heces negras. Eso lo van a ver en el capítulo de hemorragias digestivas, pero ya deben ir viendo que un paciente cirrótico tiene mayor prevalencia a un sangrado digestivo. Y les hemos mencionado hepatomegalia por la propia de congestión, síndrome hepatopulmonar, debido a que no está yendo suficiente cantidad de sangre, hepatorrenal, en este caso. Entonces, ¿cómo podemos diferenciarlo clínicamente? Pues con un examen físico bastante simple. Vemos hacia dónde se dirigen el flujo venoso. En hipertensión portal, habíamos mencionado la cabeza de medusa, es decir, la sangre, digámoslo así, va hacia el medio, va hacia el ombligo, y de ahí
sube y baja. Entonces, esta manifestación de hipertensión portal es, digamos, heterogénea. En caso de que haya una obstrucción de vena cava inferior, vemos de que de alguna manera este flujo que está, el flujo quiere pasar a través de la obstrucción. Entonces, el flujo va hacia arriba para atravesar esta obstrucción de vena cava inferior. En cambio, cuando se trata de una vena cava superior, este flujo va a intentar compensar del lado opuesto y ir hacia inferior. Entonces, la principal mnemotecnia de aquí es de que el hipertensión portal es un patrón heterogéneo de arriba a abajo, una obstrucción de vena cava inferior. Al hablar de inferior a abajo, vemos de que todo quiere ir hacia arriba, pues la obstrucción no es superior, es inferior, entonces compensa yendo hacia arriba, y la vena cava superior, pues lo mismo, pero al revés, hacia abajo, y podemos verlo simplemente yendo hacia donde va el flujo. Entonces ya habíamos hablado de ascitis, y vamos a ver cuál es la causa de la ascitis. Así como en neurología habíamos visto si era un trasudado y sudado por los criterios de Leigh, hay algo muy similar aquí en esta persona de ascitis, y tenemos la famosa gasa. Lo que medimos es primero la albumina en líquido acítico y lo diferenciamos con la albumina sérica. Ustedes ya deben entender de que por simple lógica, la albumina sérica es mayor, porque es propiamente donde está la albumina en la sangre. Y la albumina en líquido acítico es simplemente un desprendimiento o un cúmulo patológico que no debería estar ahí, por tanto tiende a ser menor. En este caso, nuestro punto de corte es de 1.1 y lo podemos diferenciar entre gasa mayor y gasa menor a 1.1. Adicionalmente a esto, podemos verlo simplemente con conteo de proteínas y líquido acítico, si es menor a 2.1 y mayor a 2.1. Aquí lo que vemos es que se parece mucho a los criterios de Leigh, es en comparación con la sangre y es el conteo en sí. Entonces, lo que tiene que ver en este patrón, y sería muy bueno que se memoricen, es que cuando es superior a 1.1, inferior a 1.1 y menor a 2.5 y mayor a 2.5. Cuando, por ejemplo, en los patrones, en este caso se habla de cirrosis, síndrome nefrótico, insuficiencia cardíaca, tuberculosis y neoplasia carcinomatosa. Todas estas pueden generar una ascitis, pero ¿cómo vamos a ver la causa? Por ejemplo, acá más adelante voy a tener algún ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos una ascitis. Un paciente acude a emergencias por infección abdominal. Ya le examinaron y efectivamente son ascitis. Tiene matriz desplazable, tiene el signo de Loriaga, tiene el signo del témpano, que tiene el patrón característico de ascitis, etc. Entonces, se quiere saber cuál es la causa. Y tenemos estos exámenes de laboratorio. Una albúmina sérica de 5, el líquido acítico de 4.4, proteína sérica 7, líquido acítico 6. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Primero tenemos que sacar la gasa. El gasa ya habíamos visto que es simplemente la diferencia. En este caso, es sérica versus acítico. Y en si restamos, nos sale de 0.6. El 0.6 entraría en el rango de no hipertensión portal. Entonces, ese es nuestro primer hallazgo aquí. La gasa es por un proceso no hipertensivo. En segundo, vemos las proteínas en líquido acítico. Lo que vemos aquí no se trata de una diferencia, simplemente de un patrón absoluto. Proteína de líquido acítico 6, es decir, mayor a 2.5. En este caso entraría en la tabla inferior derecha. Entonces pensamos, puede tratarse de una tuberculosis o una neoplasia. Aquí podemos decirlo que de manera muy similar, podemos hacer la analogía que en este caso se trata de un exudado, ya que tiene gran número de proteínas y la albumina no es muy diferente a la en sangre, por tanto el gasa es muy chiquito. Entonces, si pensamos en patologías pleurales que generan un exudado, también podemos pensar patologías que generen también una citis exudativa, por así mencionarlo. Y está, nos salió la gasa de 0.6, proteína líquida acílica en 6. Etiología, tuberculosis carcinomatosas y en este caso peritoneal. Entonces es importante que tengan en cuenta esto. Los tres valores clave van a ser albumina sérica, albumina en ascitis y proteína en ascitis. Las proteínas séricas aquí no son relevantes. Es importante que entiendan esta parte. Entonces, ¿cómo podemos escalar el grado de cirrosis que se tiene?
Y esa es la famosa el child pop. Esto probablemente lo hayan visto ya en laboratorio, o si es que no lo van a ver después, pero tiene una famosa mnemotecnia que es el BATEA. Lleva 5 criterios, en este caso la bilirrubina, albumina, el tiempo de protrombina, que puede medirse como el tiempo o incluso el INR. En Perú, especialmente en el Carrión, se mide el INR, entonces escalamos este parámetro. Una encefalopatía, ya les había mencionado los grados, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y una citis. Vemos que presencia de una citis leve y atención. Y en el primer parámetro simplemente lo escalamos. Albumina también lo medimos, encefalopatía lo vemos clínicamente, y ascitis podemos decir que no es la presencia de una ascitis leve, hablamos de un proceso de ascitis con hallazgo por ecografía, pero que no tiene manifestación clínica, y atención cuando ya está bastante hinchado, el ombligo ya está protruyendo. Un ejemplo, varón alcohólico desde la juventud acude a emergencia por disección abdominal progresiva. El examen físico es una de hepatopatía crónica. Ya, entonces tenemos hepatopatía crónica y una disección abdominal. En este caso pensamos que se trata de una citis. Vamos a corroborarlo con los siguientes datos. Tiene bilirrubina total de 2.5. Entonces entraría en el bilirrubina en 2 puntos. Hasta aquí tenemos 2. Albumina de 2 puntos. Hasta aquí entra en el rango de menor a 2.8, es decir, albumina de 3 puntos. Hasta aquí vamos 5. INR de 1.9. 1.9 entra en el rango de 2 puntos. Entonces tenemos 7. Asterisis hiperreflexia, o como ya habíamos mencionado, a ver si alguien quisiera participar. Asterisis hiperreflexia, ¿en qué grado de encefalopatía se encuentra? Muy bien, en el grado 2. Entonces, el grado 2 se encuentra en 2 puntos. Entonces, hasta aquí ya vamos 9. Y ascitis leve, también 2 puntos. Hasta aquí llevamos 11. Entonces, 11 puntos entra un Child C. Este paciente clave, Child C. El Child D no existe y no voy a reproducir exámenes. En este caso tenemos todos. Así que, bueno, el caso de Child C. Puntos, 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 12. Bueno, igual Child C. ¿Qué podemos ver? Esta característica es una pregunta que usualmente hace el doctor Guamán, es el PBE. ¿Cuándo se cuenta de PBE? Por ejemplo, la PBE se define como una infección espontánea de líquido acítico y no sabemos la causa, es decir, simplemente aparece y ya. Genera clínica propia de una infección, como puede ser la fiebre, en este caso, dolor abdominal, y al tratarse de un proceso bacteriano puede generar abdomen en tabla. ¿Qué es lo que vemos? Primero, en el laboratorio, lo que probamos es un examen de líquido acítico, en este caso lo hacemos un cultivo. Se cumplen criterios. Primero contamos si que salga un cultivo positivo o negativo. Segundo, vemos el recuento de celularidad y principalmente vemos si se trata de un predominio polimorfonuclear o mononuclear. Hasta este punto deben ya saber de que los polimorfonucleares son predominantes en un proceso infeccioso agudo y el mononuclear es un proceso infeccioso crónico. Al tratarse de peritonitis bacteriana espontánea, buscamos la presencia de polimorfonucleares. Estos polimorfonucleares tienen que ser a mayor a 250. Entonces, con estos dos criterios del cultivo y de los polimorfos, ya tenemos que sea PB o no. En este caso, una preguntita de NAM. Varón de 53 años, cirrótico, ingresa por el dolor abdominal intenso, disección abdominal y fiebre. Cirrosis nos puede decir de que hay un proceso de ascitis probable, dolor abdominal intenso, ya nos sugiere de que hay una manifestación aquí. Disección abdominal confirma la ascitis y fiebre nos sugiere infección. Entonces, al examen físico, siendo de Bloomberg, hay un dolor en cavidad abdominal. Angiomas en araña, en tronco superior, equimosis ginecomastia, eritema pulmonar, circulación colateral, de miembros inferiores, bilateral con fobia, dolor hepático. Todo esto son características de cirrosis, tanto como insuficiencia hepática como de hipertensión portal.
A la paracentesis se encuentra que los neutrófilos son mayores a 250 y que hay un presencia de cultivo positivo. Entonces, ¿qué nos da? Que esta es una peritonitis bacteriana en toda regla. Clave, letra C. Y esto ha sido pregunta de NAM, una pregunta bastante sencilla, se podría decir. Entonces, hasta aquí, en cirrosis, ¿qué es lo que vemos? Puede verse a diversas causas, que hemos mencionado, hepatotoxicidad, inflamación, causas metabólicas, vasculares, etcétera, y que tiene diferencias, fisiopatología, que podemos diferenciarlo como insuficiencia hepática o hipertensión portal. Lo importante aquí que sepan y que entiendan es esto, las dos separaciones, de que cuando el hígado no funciona bien, no cumple funciones de producción de proteínas, lo que genera que el paciente se enferme más seguido porque hay una deficiencia en el complemento, que genera que el paciente tenga disminución en la albumina, que genera que el paciente pues tenga menor transporte de fármacos, menor transporte de calcio y electrolitos, que genera también de que al tener menos proteínas haya mayor eh, probabilidad de que el paciente se edematice por propiamente la hipoalbuminemia, genera de que este hígado no produce su capacidad de pasar de estrógenos a andrógenos, lo que genera una feminización del hombre y genera que en la mujer haya características como pérdida de cabello, etcétera, anemia por un proceso crónico, no hay un proceso de limpieza que genera una ictericia a nivel de insuficiencia del metabolismo de las bilirrubinas, genera un predominio indirecto, y etcétera. El prurito, prurito portal, síndrome hepatorenal, hepatopulmonar y cambios característicos de la cirrosis. Bien, hasta aquí hay algunas preguntas. A ver si alguien quisiera responder. Vamos con la primera. Varón de 62 años con cirrosis hepática, Chaipulse. Ya habíamos visto esa parte. Mal controlada, acude con presentar melena y hematemesis. Ya. Examen físico, telangiectasia, ictericia, circulación venosa colateral, ascitis y esplenomegalia. ¿Cuál es el origen más probable de ese sangrado? Ya. ¿Cuál es la complicación que les había mencionado a nivel de un sangrado en vía digestiva que tiene la cirrosis? Varices, por la propia circulación colateral. Y en este caso es la causa más probable. Úlcera péptica, no hay criterios, endocarcinoma tampoco menciona nada de criterios. Puede ser epidemiológico por la edad. Hepatocarcinoma no genera un sangrado, y colangiocarcinoma menos, sería manifestación de vía biliar. A ver, ginecomastia, difusión eréctil, la amenorrea en cirrosis hepática se deben a, esas son características hormonales por el hígado. ¿Eso a qué se debe? Ujú, muy bien. La primera, el hígado no sintetiza andrógenos y por ende se acumula estrógenos y genera patrones de feminización. A ver, uñas de Terry. Ya esto ha sido un poco datero y lo he mencionado poco, pero ¿alguien sabría responder estas dos? Uñas de Terry y uñas de Murphy. En este caso, las uñas de Terry se tratan de esas uñas de doble color, como eh, bandera peruana más o menos, un color rojo distal y blanco proximal. Y yo digo bandera peruana porque, bueno, vemos que el distal es rojo, el proximal es blanco, y como cuando vuelve la carnecita vuelve a ser rojo, por eso yo le llamo así. Pero seguro tiene otros nombres. En uñas de Murphy eran las bandas, las horizontales, bandas blancas. Las siguientes preguntas, aquí más rápido. Complicación de la cirrosis descompensada, excepto.
Complicaciones de la cirrosis, ascitis por hipertensión portal, peritonitis bacteriana, también hipertensión portal y una complicación. El síncope no es clásico de pacientes cirróticos, aunque es verdad que los pacientes cirróticos son hipotensos, no generan síncope, o al menos no es su principal causa. Rupturas de bases esofágicas, sí, es cierto, por la circulación lateral, en la pregunta anterior. Encefalopatía hepática también es común en pacientes cirróticos que los veas bastante alterados en sueño, en memoria, en comunicación, sensorio, etcétera. Aquí nuestra pregunta con la icteritis es un movimiento involuntario ante un movimiento voluntario que sostenido del paciente, extensión mitocardiológica, acumulación de amoníaco en sangre. Importante que es amoníaco y no urea. Desencadenantes de encefalopatía hepática, una infección urinaria, más común en mujeres, peritonitis bacteriana también, una infección, un estreñimiento también, le da más tiempo al cuerpo de absorber los productos de proteínas, por ejemplo, de la alimentación. Rupturas esofágicas también, una hemorragia digestiva genera también esta absorción, aumento de amoníaco, y cirugías también. En este caso, el que no es, en este caso yo diría que todos son, así que no habría respuesta. Son casos de cirrosis, excepto el cirrosis, ya habíamos mencionado en la primera positiva, era coli y hepatitis B o A. Acá se lo dejo a los dos. ¿Cuál puede ser y cuál no? Bueno, farmacología habíamos dicho el paracetamol, cetosis no alcohólica y gasos y ambrosio metabólico. Muy bien, la KBC, la hepatitis A no tiene la cronicidad, es decir, da una insuficiencia hepática aguda y que puede en muy raras ocasiones llegar a ser fulminante, pero prácticamente nunca da crónico. Por tanto, la A es la respuesta, porque no lo es, no es crónico, no da cirrosis. Más signos, signos y síntomas de cirrosis por hepatopatía crónica. Y a ver, esta primera pregunta, signos y síntomas de cirrosis por hepatopatía crónica, y ya pasamos al siguiente tema. ¿Alguien quisiera responder? En este caso vamos a revisar la citis por hepatopatía crónica, sí, debido a un proceso, puede deberse a insuficiencia hepática, o una hipovolemia o una hipertensión portal, por ambos casos. La equimosis y petequia son patrones clásicos de hepatopatía, cuadratura de Dupuytren también, tema Palomar también, y encefalopatía hepática. En este caso, tal vez la pregunta mejor hubiera sido ¿cuál es causa de... En este caso hay 4 que son causas de insuficiencia hepática y una que es por hipertensión pulmonar, hipertensión portal, disculpen. ¿Cuál es por hipertensión portal? Muy bien, la hipertensión portal es la principal causa aquí, aunque también puede ser por hipovolemia. Muy bien, después de esto, de las venas, que ya lo sabrán, hipertensión portal da tanto arriba abajo, sección de vena que inferior para compensar va hacia arriba y la vena cava superior va hacia abajo. Bien, ahora pasando al tema de vías biliares e ictericia. Este es más simple, más interesante, porque ictericia ya la han visto en semiología general. Entonces aquí no hay mucho que decir o repasar. Entonces, bueno, la definición, ya lo saben, una coloración amarillenta en escleras o en piel. Esto se debe principalmente a que la ictericia, en este caso la bilirrubina, tiene una predilección hacia el tejido elástico que está presente predominantemente en las escleras y en parte superficial de la piel, sobre todo en la piel delgada como en las palmas de las manos.
debemos diferenciarlo, y eso es importante porque parece tal vez algo de no mucha relevancia clínica, porque pues no van a ver un pseudoictericia en fertilización, o al menos así se cree, ¿no? Pero eso es fija el examen, porque es tan fácil y tan común que muchos van a fallar en esto. En el examen probablemente les venga, no sé, por ejemplo, imágenes como de zanahorias o de papaya, o ponen una papaya, la imagen de una papaya y te dicen, este paciente ha comido esto, ¿qué es lo que tiene? En este caso la respuesta era una pseudoictericia. Y de preguntas así, por ejemplo, un paciente que está consumiendo suplementos de hierro, ¿qué es lo que tiene? Es un tema que vamos a ver en un repasito de más adelante, pero bueno, pseudomelena. Entonces tienen que diferenciar esto porque las preguntas en gastro pueden llegar a ser así, al menos para que lo sepan, pero clínicamente ya saben qué es lo que van a ver en ictericia y por qué. Hiperbilirrubinemia se refiere simplemente al aumento del número en bilirrubina, no necesariamente con ictericia, aunque, como había explicado, tiende a ser. Entonces, tenemos dos patrones, bilirrubina total de predominio directo o indirecto. Como ustedes deben saber, hay manifestaciones ictéricas por causas prehepáticas, hepáticas y poshepáticas. Las prehepáticas tienden a ser indirectas, las hepáticas tienden a ser mixtas y las poshepáticas tienden a ser directas. Entonces, la primera clasificación es esta. Las indirectas pueden deberse a diversas causas. La principal y más común es por simplemente hemólisis, por diversas patologías, como puede ser incluso el lupus, una, el síndrome de HELP, etcétera. Procesos de hipercoagulabilidad también dan hemólisis y otras sin anemia, sin afectación directa de la sangre, como puede ser el Gilbert-Najar y el Gilbert y el Kringer-Najar. Esto debido a un proceso enzimático que no se procesa la bilirrubina y da que el hígado esté sano, por así decirlo, pero que no esté trabajando específicamente con la bilirrubina indirecta. En la bilirrubina directa tenemos otro patrón bastante similar en este caso, debido a una alteración de prueba hepática o no alteración de prueba hepática. En prueba hepática tenemos todo una batería de medición, como puede ser patrones, primero la TGO y TGP, o también el HT-ALT, que son bueno, lo mismo. Esto nos da un predominio de manifestación hepatocelular, un daño orgánico de hígado. Entonces, el problema está en el hígado, en este caso. Ahora, la causa podemos determinarlo principalmente por historia clínica, pero el laboratorio nos sugiere que el TGO aumentado es por un proceso alcohólico y el TGP es un proceso no alcohólico. Esto no es patognomónico, así que no es necesario que se aprendan este orden entre las dos, pero sí que entiendan de que en este caso un patrón hepatocelular típico es aumento de transaminasas. En otro caso, un patrón colestásico se refiere a puede ser un proceso de obstrucción, un proceso, etcétera. Tiene dos marcadores, la fosfatasa alcalina y la GTP, la gamma-glutamita transferasa. Esto es típico. Entonces tienen estos dos marcadores. Por un lado el TGO-TGP y por otro lado el fosfatasa alcalina y el GTP. Esto podemos subdividirlo nuevamente debido a que si hay una obstrucción en vía biliar o se trata de una obstrucción intrahepática, por tanto no compromete vía biliar. La vía biliar dilatada, hablamos de una obstrucción de colédoco, como puede ser pues una coledocolitiasis, una pedrita, un proceso neoplásico de páncreas, un proceso también en la vía biliar, un colangiocarcinoma, etcétera. Y una colestasis intrahepática, una colectitis biliar primaria, un proceso pues, autoinmune a nivel de las vías biliares más pequeñas intrahepáticas. Por el otro lado, habíamos dejado para más tarde las pruebas que el hígado se encuentre sano, pero que haya un predominio de bilirrubina directa. En este caso se trata nuevamente de un proceso sistemático, en el Dubin-Johnson y el Rotor, donde en estas dos enfermedades no hay un procesamiento de esta bilirrubina y una excreción que se tiende a acumular, etc. Esto lo podemos ver mejor aquí. Prehepática, hepática y poshepática. Las principales causas. La prehepática, la principal es la hemólisis. Puede haber demás causas, como habíamos visto en las enzimáticas, Gilbert o Krieger-Najar. Y la hepática, pues, diversos procesos patológicos, daño hepático,
etcétera. Pues alcohólico, no alcohólico, infeccioso, autoinmune, miles de causas. Otra también es el Dublin Johnson y el Rotor, debido a que en este lugar no hay un procesamiento de la bilirrubina directa y un cúmulo. Y la poshepática pues puede ser obstructiva, obstructiva con colédoco vía biliar dilatada y no dilatada. En este caso, si es poshepática, tiende que ser dilatada. Hablamos de una coledocolitiasis, una colangitis, una neoplasia en cualquier lugar que obstruya esta vía. Entonces, a ver, lo primero que vemos, procesos enzimáticos, es que en el ILVET y en el Krishnan-Najar hay un momento de bilirrubina indirecta porque no se puede pasar de bilirrubina indirecta a bilirrubina directa. Y en el caso de Dublin Johnson y Rotor, no hay un proceso de expulsión de esa bilirrubina directa, lo cual es un cúmulo. Entonces, vamos explorando paso a paso. Primero, la principal causa de una ictericia que van a ver un paciente se trata de una colitiasis. Eso es lo más común. Ustedes ya saben que por la anatomía, cómo es la conducción de esta vía biliar, cómo es lo que pasa y por dónde, viendo esta imagen, pensamos en qué puede pasar para obstruirse. Los factores de riesgo son los famosos 6 Fs. En este caso es FAT, de obesidad, female, de mujer, tiene mayor predominancia en la colitiasis. Fortis, que hace referencia a los 40, mayores, entre los 40 a mayores. Fertility, edad fértil o en una etapa premenopáusica, es decir, entre mayor a 40, pero que siga siendo fértil. Family history, un historial familiar. Y for range se refiere que hay ciertos razas, por así decirlo, etnias que tienen mayor número de colitiasis, como este caso puede ser la latinoamericana o afroamericana. Esas 6 Fs es importante que lo sepan, sobre todo porque es bastante común entre gastroenterólogos mencionarlo. Cuando preguntan colitiasis, ¿te acuerdas de las 6 Fs? La principal causa, esta es una analogía que personalmente me gustó mucho, que la aprendí del doctor Eduardo Monge, que mencionaba sobre el símil de la tacita con café y el azúcar y la cuchara, etcétera. La principal, las principales causas en este caso es, primero, de que hay un aumento del colesterol, hay una saturación que, en este caso, el símil es del azúcar. Si aumentamos el azúcar al café, va a tender a formarse esas piedritas, esa cristalización del fondo del vaso. Por el otro lado, si no movemos esa taza, pues el azúcar se va a asentar, otra causa de colitiasis. Por tanto, el no movimiento, esta no motilidad, una hipomotilidad de vesícula en casos de embarazos, por ejemplo, nos da una colitiasis. Y por ejemplo, de que el café esté frío, que dé factores para que el azúcar no se mezcle, en este símil hablaría sobre una nucleación acelerada, es decir, que estas piedritas se forman más rápido, en este caso por una producción de mucina. Ese símil es importante y es muy buena para todo en realidad, incluso para su examen. Entonces, en vías biliares tenemos características típicas. Aquí viene el famoso trabalenguas de colitiasis, colitiasis, colecistitis, colangitis, etcétera. Primero, vamos en orden. Una colelitiasis habla sobre litos en la vesícula biliar. Una colédoco, del colédoco. Litiasis habla de litos en el colédoco. Hablamos de manifestaciones inflamatorias. Una colecistitis habla de una inflamación en vesícula biliar, que comúnmente está relacionado a una complicación de la colelitiasis, simplemente evoluciona. Y la coledocolitiasis se complica con una colangitis. Esta infestación de vía biliar bacteriana en el colédoco. Importante que entiendan de que la principal causa es una complicación de otra, coledocolitiasis a colecistitis, colitiasis a colecistitis y coledocolitiasis a colangitis. Entonces, esta es la tabla para que lo tengan en cuenta siempre. En la colelitiasis habíamos dicho que hay piedritas. Aquí no hay una obstrucción, así que no hay manifestación de ictericia, pero sí puede haber
molestias con la vesícula, como un dolor en el hipocondrio derecho, después de las comidas, náuseas, vómitos. Entonces, estos son hallazgos principalmente se diagnostica a través de una ecografía. La coledocolitiasis ya infiere una obstrucción de vía biliar, lo cual habla de que este dolor es más intenso, ya hay presencia de ictericia, la famosa manifestación de vía biliar posthepática, que es la colia o hipocolia, la coluria, el prurito. El prurito causado por un aumento de sales biliares en la piel genera el cascado, no es por la bilirrubina, es por las sales biliares y náuseas y vómitos. En este caso se trata de una simple obstrucción, así que no hablamos de fiebre en este caso. Y hablamos de un patrón colestásico, fosfatasa alcalina y GTP. Complicación de la colelitiasis, una colecistitis. La colecistitis, principalmente litiásica, es debido a una inflamación secundaria a las piedritas, principalmente asociado a E. coli y Klebsiella. Y bueno, una pequeña manifestación que no es relacionada a las piedritas. Clínica, pues teníamos la colelitiasis con un dolor en el hipocondrio derecho. En este caso también tiene un dolor. Tiene un signo de Murphy positivo, es decir, hay una inflamación en la vesícula biliar, lo cual genera un dolor en ese punto doloroso. Y al tratarse de una infección, hablamos de fiebre y leucocitosis. Y bueno, en la ecografía nuevamente vemos piedritas en la vesícula y vemos que está inflamada en las paredes. Y la colangitis, esta es, digamos, la bonita, porque tiene la famosa triada de Charcot y la pentada de Reynolds. La triada de Charcot es clásico, tienen que memorizar estos tres fijos. La pentada de Reynolds es opcional, pero la triada de Charcot es fijo, fijo. Porque, primero, habíamos dicho que la colangitis es complicación de la coledocolitiasis. Entonces, lo primero es que vemos de que al haber una obstrucción, luego hay una colonización, eh, por lo mismo, por el E. coli y la Klebsiella, genera un aumento en el colédoco mayor de 8 milímetros, y aquí genera primero dolor en el hipocondrio derecho, característico de todas estas manifestaciones, pero es principalmente de la coledocolitiasis y colangitis, debido a su intensidad. Segundo, fiebre por una infección, ictericia por la propia instrucción. Esta triada fija de examen, colangitis. Y ahora, si quieren asociarlo a complicaciones o estados de gravedad, le añaden dos más. Un proceso de hipotensión y trastornos del sensorio o de conciencia. Con eso tienen las características clínicas de colangitis. Y por ser un patrón obstructivo biliar, tenemos aumento de fosfatasa alcalina y GTP. Entonces, preguntas. ¿Cuál es la causa más frecuente de una colelitiasis? Si recuerdan bien, la colelitiasis se trata de piedras en la vesícula. Entonces, ¿cuál sería la principal causa? En este caso de colelitiasis, habíamos dicho el símil de la taza, la cuchara y el azúcar. Entonces, podemos volver a repetirlo. Aquí en este caso tenemos tres, azúcar, cuchara y que el café esté frío o caliente. En este caso, la principal causa es saturación de colesterol en dieta. Entonces, vemos que cálculos de colesterol. Es cierto que existen litos en la vesícula relacionados a pigmentos biliares, pero esto es muy poco común. Entonces, la principal causa es cálculos de colesterol. Una infección de vesícula biliar es una colecistitis, nos pregunta colelitiasis, infección de colédoco, pues no es, y pancreatitis tampoco. Las F de factores de riesgo para generar cálculos biliares son, excepto las 6 Fs. ¿Cuál no es? Muy bien, la D. El HDL alto no es. El otro de Fat, Female, Fortis, Fertility, Familiar History y Range, esos sí son. El HDL no es un criterio para este caso. Fisiopatología de los cálculos biliares. Esa es la analogía de la taza, la cuchara y el azúcar.
cuál creen que no es en este caso? En esta pregunta, bueno, disminución de precipitación del colesterol sería la clave, porque bueno, la precipitación del colesterol nos diría que se está como formando un barrillo biliar que da pues las pedritas. Entonces, si esto no precipita, si disminuye la precipitación, el colesterol pues no tiene problemas y no hay formación de estos cálculos biliares. La siguiente pregunta, ictericia posthepática, ¿cuál no es? Ujú, muy bien, la letra C. La coledocolitiasis es un lito en el colédoco. La colangitis es un generalmente lito del colédoco con una infestación, aunque hablamos principalmente de una infección en el colédoco específicamente. Cálculos de pigmentos negros en hemólisis. Esto habíamos dicho que sí es posible, pero no es, pues, primero que no es poshepática y segundo de que, pues, simplemente genera litos en la vesícula biliar. No genera una obstrucción, por tanto no ictericia. Y una obstrucción de vía biliar por causa de cabeza de páncreas es un proceso neoplásico. Cáncer de cabeza de páncreas, un cáncer de vía biliar, un colangiocarcinoma, etcétera. Bien, puede ser. Acá hay más preguntas que podríamos bueno, revisar después. Este caso, ya, a ver, esta pregunta. Esta pregunta es bastante interesante. Vamos a hacer una lectura del casito clínico. Mujer de 50 años, ya, female, fortis, cumple dos criterios. Si estamos pensando en vía biliar, IMC de 32, FAT, cumple 3 de 6, madre de 3 hijos, fertility, eh, cumple un cuarto criterio, está todavía en etapa fértil, 50 años, puede estar premenopáusica, y con antecedentes cólicos a repetición, bueno, acude a emergencias por el hipocontrol derecho, un criterio, hipocontrol derecho, irradiado de escápula derecha hace horas ictérica. Segundo criterio, ictericia, temperatura 39,3. A los minutos, trastorno de sensorio, ya añadimos un cuarto criterio y presión arterial cae, hipotensión. Bueno, creatinina, presión, PAFI, colisiones es más probable de puntada que es. En este caso, habíamos dicho que tiene un proceso ictérico, entonces hablamos de una obstrucción de vía biliar. Hablamos de que tiene va con fiebre, entonces hablamos de una infección. Entonces, hasta aquí tenemos este, de la A a la D, colangitis, colicitis. Y tenemos una pentada. Esta pentada es pregunta trampa, porque tenemos la triada de Reynolds, que sí cumple, pero nos pide pentada. La pentada, no, es la triada de Charcot, me estoy confundiendo yo. La triada de Charcot y la pentada de Reynolds. Entonces, en este caso, es una colangitis y con pentada de Reynolds. Aquí está, la triada de Charcot y la pentada de Reynolds.
Esto es fijo, fijo, fijo. La THC sobre todo. La pentada, ya bueno, si quieren saber un poco más de falangitis. En este caso, la pregunta es la B. No. Sí, la B. Después madre, también 45 años, 3 hijos, IMC, dolor hipocondro, temperatura, bueno, temperatura normal, presión normal, ictericia, piedras en la vesícula de hallazgo ecográfico, coledo con diámetro normal. Y a ver, esta pregunta es bastante sencilla. ¿Cuál puede ser el diagnóstico? Una colelitiasis. Simplemente tiene piedritas, no tiene fiebre, no tiene otras manifestaciones. Simplemente tiene piedritas en la vesícula y ya. Ustedes en medicina interna ya deberían ver si este paciente es operable o no operable. Pero bueno, de momento el diagnóstico fue una colelitiasis. A ver, viabilidad, eso lo pueden revisar después. Ya, a ver, esto de directa e indirecta lo vamos a ver cuando hablemos de trastornos enzimáticos. Ya, entonces habíamos hablado de ictericia. Ya hablamos de ictericias poshepáticas debido a vías biliares. Ahora vamos a hablar de ictericias relacionadas a enzimas, las hiperbilirrubilemias aisladas. Aquí vamos a separar en dos, en bilirrubina indirecta y bilirrubina directa. En este caso, por un proceso de transformación del UDP glucosiltransferasa, la bilirrubina indirecta no puede pasar a ser bilirrubina directa. Ahora la pregunta es, ¿en qué cantidad? Si es total, si es parcial. Entonces, esto nos da las principales características. Lo único que diferencia estos dos es que en el síndrome de Gilbert, la función del UDP glucononosiltransferasa está disminuida y en el Crigler-Najjar tipo 1 está totalmente ausente. El síndrome de Gilbert simplemente es un paciente que tiene aumento de bilirrubinas indirectas y que tiene una vida normal. Pero su característica clínica importante es que cuando se estresa, pues está en un examen, se molesta, se pone triste, pasa por decepciones, se enoja, por cualquier motivo estresante, incluso por cirugías o traumas, etcétera, el paciente se va a poner amarillo. Entonces, es probable que un paciente ya haya asimilado eso como su normalidad, que él diga, cada vez que me estreso me pongo amarillo, y piensa en un síndrome de Gilbert de cabeza. Eso es fijo. Un paciente refiere que su consulta, y probablemente no le dé mucha importancia, porque simplemente es un motivo, en este caso, estético, por así decirlo, es una condición benígena, una curiosidad para el paciente puede ser, para nosotros pues ya sabemos por qué es. El diagnóstico pues una bilirrubina indirecta aumentada en relación a la normal y que simplemente haya periodos de aumento. Y por lo general, como habíamos mencionado, simplemente es enzimático. El hígado está completamente sano, las pruebas hepáticas más bien normales. El tratamiento no es ninguno, simplemente decirle al paciente que no se estrese y explicarle su condición. El Crigler-Najjar, en cambio, es que esta enzima esté totalmente ausente. Es decir, el paciente bajo ningún concepto va a transformar la bilirrubina indirecta en bilirrubina directa. Esto hace que desde muy corta edad, desde recién nacidos, el paciente ya tenga una bilirrubina indirecta demasiado elevada. Esto lleva principalmente que atraviese la barrera hematoencefálica y que se infiltre en los ganglios basales. Esto en el niño es mortal debido a que presenta el kernicterus, un síntoma neurológico de aparición en infancia debido a que los niños tienen un mayor riesgo de esas complicaciones debido a gran bilirrubinemia, hiperbilirrubinemia, y esto es mortal en el paciente. Generalmente el paciente sin tratamiento, sin nada, el paciente tiene un pésimo pronóstico de vida, por no decir que va a morir en menos del primer año de vida. El diagnóstico pues es una bilirrubina indirecta excesiva, principalmente en el nacimiento. Y mencionamos nuevamente, el hígado está sano, las pruebas hepáticas son normales. El tratamiento pues simplemente intentar ayudar al cuerpo a transformar de indirecta a directa con la fototerapia. Otro puede ser plasmaféresis, una limpieza de sangre,
y otro incluso puede llegar a ser de fenobarbital debido a los síntomas neurológicos, pero si esa complicación es grave, tiene un pésimo pronóstico. Y bueno, el Krieger-Najar tipo 2, simplemente un UTP reducido. Es como que la versión intermedia entre el síndrome de Gilbert y el Najar tipo 1. La bilirrubina está aumentada, pero no hay una manifestación de vida o muerte. Simplemente el paciente tiene ictericia y tiene hiperbilirubinemia crónica. Este sí requiere tratamiento debido a que puede llevar a más complicaciones, puede dar alteraciones en el sensorio y aquí se le da tratamiento neurológico con fenobarbital. Conduce a la inducción de la UDP y siltraferasa y la fototerapia. En este caso, igual que tipo 1, que queremos convertir la directa a indirecta, una solución más soluble y que el cuerpo lo elimine. Entonces, en este caso de aquí, una hiperbilirubinemia, un casito clínico. Vamos a leer el casito clínico. Hombre de 21 años, entonces tenemos que el paciente, bueno, el primer hallazgo está vivo, 21 años, entonces vamos alejando la idea de Krieger-Najar tipo 1. Acude a consulta, video con los amarillos sus ojos después de correr una maratón, un evento estresante. El paciente tuvo un episodio similar hace 2 años, es decir, un tiempo prolongado, después de ayunar durante un par de días por motivos religiosos, también cuando estuvo enfermo. Es decir, el paciente tiene ictericia a través cuando presenta factores estresantes. Examen físico, ictericia general, de palmas, lo demás normal, ictericia. No hay otra manifestación clínica. Signos vitales estables, bilirrubina. Si restamos, generalmente algunos laboratorios no te dan la bilirrubina indirecta, pero se da por la resta de bilirrubina total menos directa. Otra bilirrubina indirecta de 2.6, que es elevado. Patrones hepáticos y de colestasis normales. ¿Cuál es la principal causa? Y sí, la respuesta es en este caso un síndrome de Gilbert, una manifestación que es por factores estresantes. Y ahí está la respuesta, un síndrome de Gilbert. A ver, en este caso, un segundo casito. ¿Cuál puede ser el diagnóstico? Voy a dar lectura al caso clínico. Una niña de 3 días es llevada al médico por su madre debido a dificultad para alimentarse y le trabó durante un día. Tuvo ictericia después de parto y estaba programado por una visita de seguimiento. Hemoglobina, bueno, normal. Bilirrubina total altísimo. Factores, medición hepática normal. A pesar de las medidas adecuadas, el bebé murió. En la autopsia del examen del cerebro muestra una división de color amarillo intenso en ganglios basales, en los núcleos subtalámicos bilaterales. Se dice a su madre que su hijo posee un proceso llamado kernicterus. Uno de los siguientes es la principal causa. Debido a, primero, vemos una niña recién nacida, 3 días de vida, es decir, cortísimo el tiempo, bilirrubina altísima y kernicterus. Nuestra principal sospecha aquí es un síndrome de Krieger-Najar tipo 1, que es mortal. El paciente muere en, el, periodo de neonato, es fulminante. 2. 2 de 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 2
En este caso, sí, incluyen NAJA tipo 1, aumento de bilirrubina indirecta, pruebas hepáticas normales. En este caso, ahora pasemos al otro lado, a las bilirrubinas directas. En este caso son dos, el Dublin-Johnson y el Rotor. Mm, Ninguna de estas dos enfermedades es clínicamente peligrosa para el paciente. Simplemente trata de proteínas defectuosas que impiden el transformamiento de bilirrubina indirecta directa. Lo primero que vemos es, bueno, en el Dublin Johnson, ese famoso hígado negro, es decir, Dublin con D, de dark, oscuro. En la biopsia se puede ver este hígado, es decir, un paciente no lo vas a ver por medios imagenológicos, es un hallazgo después de la muerte, biopsia. Esta hemoglobina, eh, bilirrubina, transformación, simplemente no hay forma de poder excretar esta bilirrubina conjugada. La clínica pues es una ictericia leve moderada, ya que no hay una manifestación clínica importante. El inicio suele ocurrir durante la adolescencia y puede empeorar debido a procesos estresantes, en este caso más relacionado a fármacos. El principal hallazgo es, hablamos de hiperbilirrubinemias directas, hablamos de aumento de esta. Macroscópicamente se puede ver un hígado oscuro y en la biopsia puede llegar a verse pigmentos oscuros. Nuevamente se les menciona, estos hígados están sanos a nivel de pruebas de función hepática. En el rotor es pues similar, simplemente otra etiología. La clínica es similar, asintomático, puede incluir casos de ictericia y que el diagnóstico es hiperbilirrubinemia directa aumentada, hígado sano, y que hablamos de que, bueno, las coproporfirinas de donatas urinarias, normal. Y el hígado, pues, no se lo encuentra ni tanto en la biopsia ni en la necropsia. El hígado con R, el rotor, está regular, está sano, no hay nada macroscópicamente relevante aquí. Simplemente estas dos quedan como alteraciones enzimáticas con aumento de bilirrubina directa con hígado sano, por así decirlo. En este casito clínico, ¿cuál podría ser la respuesta? ¿Verdad? Un hombre de 46 años fue al médico hace 2 semanas sometido a cirugía abierta de vesícula donde se visualizó un hígado negro, ya está negra, dark. Hasta aquí ya venimos en ese diagnóstico, pero vamos a seguir leyendo. Tiene antecedente de ictericia, escleral intermitente que se resuelve el tratamiento. Signos vitales estables, bilirrubina total de 3, bilirrubina directa de 2,5, aumentado. Examen de hígado y colestasis normales, hemograma normal. ¿Cuál no es más probable? Hígado negro con D de Dublin Johnson. La respuesta es la B. Dublin Johnson. Entonces, ¿cuál es? Fija de fijas. En este proceso, cuando hablamos de hígado y vía biliar y vesícula biliar, en emergencias pueden haber visto algún, digamos, un hígado agrandado, una vesícula que es palpable y que el paciente dice que no le duele. El paciente, entonces, esto descarta primero una colecistitis o una colangitis, entonces hay una alteración de la vesícula, pero no es infecciosa o al menos no es primaria de la vesícula. Hay ictericia, entonces decimos que es poshepática. ¿Y a qué nos lleva esto? Lleva a la conclusión de que la obstrucción está más allá del colédoco, es decir, a nivel de la cabeza de páncreas. Como bien sabemos, debido a toda la vascularización, debido a todo el proceso enzimático, endocrino exocrino, debido a las vías biliares, estas cánceres de cabeza de páncreas son de pésimo pronóstico. No pueden ser operadas fácilmente y al paciente se le da pues menos de un año, incluso hasta 2 años de vida, pero es pésimo, pésimo pronóstico. Este famoso signo queda como curiosidad para ustedes, es el signo de Creutzfeldt-Terrier, una vesícula papal no dolorosa más ictericia, eh, altamente sugerente de una cabeza de cáncer de páncreas.
Y bien, eso sería todo por parte de hígado y vías biliares. En las siguientes semanas se estará programando algún repasito sobre vía digestiva, pancreatitis, hemorragias, etcétera. Mi exijas para este examen es, primero que entiendan, bueno, ictericias y pseudoictericias, que entiendan, pues, los casitos clínicos de eh, un Gilbert, un Rotor, por ejemplo, casitos sencillos, y que entiendan bien eso de esta fija de acá, esta tablita de aquí. um, Estas fijas de fijas, que las memoricen, porque, bueno, va a servir para todo en realidad. Y lo último, diferencias entre manifestaciones clínicas de insuficiencia hepática e hipertensión portal. Estas dos. Entonces, estas tres son mis fijas. Ictericia, pseudoictericia, principales causas, bueno, pues, características clínicas de insuficiencia hepática y hipertensión portal y las cuadros de vías biliares posthepáticas. Muy bien, eso sería todo por mi presentación de esta noche. Espero que les haya servido un poco y sobre todo que puedan revisar el material después para repasar. Si tuvieran alguna duda, estaría encantado de responderles.